Art, de Historia del Arte de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes y la revista Perífrasis, revista de literatura, teoría y crítica. Esta celebración celebra, entre otras cosas, un espacio interdisciplinar de estudios del siglo XIX que se ha ido tejiendo dentro de la facultad. A propósito de un simposio que tuvimos el año pasado, decidimos invitar a la publicación de un cuerpo de artículos relacionados con el siglo XIX, y la presentación de esos números es la que nos congrega acá. El siglo XIX como esencialmente transdisciplinar, por ser casi que predisciplinar, nos invita a los diálogos, a juntar lo que alguna vez se separó y no estuvo separado. Y a propósito específicamente de este tema de los viajes, intercambios y otras formas de circulación. Entonces, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos especialmente nuestros dos invitados especiales, Joven Ricardo Chicangana Bayona, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y Felipe Martínez Pinzón, profesor de Brown University. Antes de empezar la conversación con ellos, vamos a hacer, Verónica Uribe y yo, una breve presentación de los números. El número 22 de H-Art y el número 22 de Perífrasis y el 7 de la revista de Historia del Arte. Y después pasaremos a la conversación. Antes de darle la palabra a Verónica, quiero solicitarles que mantengan sus micrófonos apagados. La manera como procederemos es que vamos a dejar las preguntas para el final, micrófono abierto, ¿verdad? Para que podamos tener la conversación ampliada que nos hemos soñado. Muchas gracias, Mónica Uribe, del comité editorial de nuestra facultad, está aquí con nosotros. Gracias al comité editorial, a la decana, a todos los implicados. Entonces tienes la palabra, Verónica. Muchas gracias, Carolina, y también a todas las personas que nos acompañan hoy, y a María Clara Bernal, editora de la revista H-Art, profesora asociada del Departamento de Historia del Arte, y Ana María Zapata, gestora, gestora de la revista también de Historia del Arte. Pues es un placer estar aquí y poderles mostrar este trabajo que no solamente se refleja en el trabajo editorial de estas dos revistas hoy, sino que, como planteaba Carolina, surgió de un simposio en el año 2019, de una conversación interdisciplinar, originalmente en la que estuvimos trabajando con el Departamento de Música, el Departamento de Humanidades y Literatura, el Departamento de Historia del Arte y el Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales, para la construcción de ese simposio, que fue un evento pues muy especial, y que dedicamos durante 3 días a la conversación sobre en qué están los estudios del siglo XIX de Colombia. A partir de ahí, la revista H-Art me invitó como editora invitada de este número 7 de la revista, para ser editora del dossier Colombia siglo XIX, viajes, intercambios y otras formas de circulación. Un título que además daba continuidad al simposio del año pasado, y además permitía una amplitud de temas y una amplitud pues de conversaciones que pues considerábamos, junto con la editora de la revista y el comité editorial, pues que era necesario hacer y que era importante hacer para continuar dándole fuerza al estudio pues de esta época. Les estoy compartiendo en este momento la página web de la revista, que encuentran en la plataforma de las revistas de la universidad, donde pues tenemos nuestro editorial y los artículos de tema libre, y lo que nos compete hoy pues es el dossier Colombia siglo XIX, viajes, intercambios y otras formas de circulación. Este dossier incluye un texto editorial, donde básicamente, que los invito a leer, pero básicamente tiene que ver también con una reflexión de la vigencia de los estudios del siglo XIX en Colombia hoy, a la luz de una cantidad de situaciones, cambios, conversaciones, incomodidades, reflexiones necesarias que están sucediendo en el instante en el que estamos precisamente, y que tienen que ver con
no necesariamente tachar el siglo XIX de una cantidad de errores históricos muy complejos, sino también de poderlos revisar y de poderlos mirar y de mirarlos a la cara y poder hablar sobre ellos, poder encontrar otras formas de estudiar el siglo XIX, un poco también ahondando en heridas y en momentos complejos, y también entendiendo pues, que el siglo XIX se compone de muchísimas cosas. Tenemos el artículo de la historiadora del arte Maya Jiménez, A Cosmopolitan Ambition, la regeneración and the French Academic Mood in 19th Century Colombia. Este artículo llegó en inglés, la revista HR publica artículos en inglés, en portugués y en español y en portugués. Un artículo pues que se dedica sobre todo a ese estudio y a esa asociación del desnudo académico y cómo fue esa construcción del desnudo académico en Colombia a partir también del periodo de la regeneración. Promesas y paradojas, el modelo academicista francés y la complementariedad en la formación artística en la Escuela de Bellas Artes de Colombia, 1886-1905, del historiador Carlos Alberto García Galvis, quien también pues, hace un estudio muy cerca que tiene que ver precisamente con esa formación artística y con la construcción precisamente de ese modelo academicista francés, pues casualmente confluyen varios de estos temas en este número, en este dossier. El artículo Orientalism in the Andes, Photographs by Melitón Rodríguez and Benjamín de la Calle in the Long 19th Century, de la historiadora del arte Juanita Solano Roa. Un texto que también pues los invito a todos a mirar estos textos, un texto muy interesante donde la historiadora hace un ejercicio de revisar cómo el orientalismo, digamos un tipo de pensamiento, un tipo de actitud que asociamos muchísimo con la Europa del 18 y del 19 francés, viene a influir la fotografía en Medellín de finales del siglo XIX. De Colombia B. Camus, arte colombiano en su paso por París durante el siglo XIX, de Julián Serna, quien también trata el tema de los artistas colombianos que viajaron a educarse a París y pues cómo fue esta influencia, cómo fue también cómo permearon una cantidad de actitudes que tienen que ver con esa construcción también del arte colombiano. Y el dossier también incluye un texto, un artículo de autoría mía, Titian Ramsey Peale's 1831 Obscure Expedition to Colombia, Status Questionis of the Sketches at the American Philosophical Society, donde estuve rastreando el archivo de un viajero norteamericano bastante desconocido en 1831, que estuvo en Colombia de una manera bastante enigmática y parece una historia un poco de pseudoespionaje norteamericano por medio de una serie de dibujos. Estos son los textos pues, que componen este dossier y hoy pues, la idea es conversar sobre estos textos de la mano del invitado de nuestra revista, el historiador Joven Jaucardo Chicangana Bayona, quien tengo el placer de poder presentar. El profesor Chicangana es profesor titular del Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Medellín. Es historiador de la Pontificia Universidad Javeriana y técnico cinematográfico de la Universidad de Estación de Sá de Brasil, magíster y doctor en Historia por la Universidad Federal Fluminense de Brasil. Fue decano de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas entre el 2013 y 2018 y vicerrector encargado de la sede de Medellín 2018. Actualmente es director de la Revista Colombiana de Pensamiento Estético e Historia del Arte de la Universidad Nacional de Colombia, con sede en Medellín. Desde 2015, miembro del comité editorial de la revista Historia Crítica de la Universidad de los Andes y desde el 2019 de la revista Historia del Arte y de la Cultura de la Universidad de Campinas, Brasil. Recibió la distinción Investigación Meritoria del Consejo de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional de Colombia en el 2019 y entre sus áreas de interés se destacan la historia de las representaciones y los cambios de visualidad y visibilidad que las variaciones técnicas han introducido en este proceso. Sus temas de interés se centran en las representaciones sobre el Nuevo Mundo y sus habitantes, la cultura colonial, la memoria visual de la independencia y las representaciones de Colombia en el cine extranjero y la historia de la fotografía. Es autor del libro Imágenes de caníbales y salvajes del Nuevo Mundo, de lo maravilloso medieval a lo exótico colonial, siglos XV a XVII, que se publicó con la Universidad del Rosario en el 2013 y se tradujo al portugués. Es compilador, editor, ha escrito en numerosos capítulos de libros y artículos y curador también de varias exposiciones como Colombia 200 años, Historias, Imágenes y Ciudadanías del 2010 para el Museo de Antioquia.
y una exposición virtual sobre José María Espinosa del 2010 para la Biblioteca Nacional. Entonces es un placer, Joven, tenerte a ti aquí hoy con nosotros para conversar sobre nuestra revista, y le doy la palabra a Carolina antes de que continuemos con nuestro plan. Gracias, Verónica. Voy entonces yo también a compartir pantalla para también mostrarles nuestra revista. La revista está cumpliendo 10 años. Aquí está acompañándonos hoy Margarita Pérez, que ha sido la asistente editorial desde la fundación, ¿verdad? Lo que hay de bueno en la revista, yo insisto en que es gracias a ella, porque la continuidad de los procesos es muy importante. A la cabeza de la revista como editores hemos estado 4 profesores. Y Margarita estaba ahí, ¿no? En el cuidado de la revista. Entonces, muchas gracias y celebramos con ella estos 10 años. Les mostraré entonces el contenido de este número 22. Empiezo por las reseñas para que no se me olviden que son maravillosas. Publicamos una reseña de Catarina Vallejo sobre el libro de Shirley Nelston, Women's Writing in Colombia, an Alternative History, que fue premio de LASA del año antepasado. Y también una reseña sobre la novela, la última novela de la trilogía de Coetzee, La muerte de Jesús. La revista tiene este corpus. Tenemos 4 artículos sobre el siglo XIX y curiosamente los otros 3 son sobre textos del siglo XXI. Sobre mano de obra de Diamela Eltit, sobre las crónicas de Leila Guerrero y sobre el manual Arandela y pequeño manual Arandela de Sebastián Bianchi. Y digo que resulta muy interesante porque hay un vacío aquí que tiene el siglo XX y que quizá nos ayuda, pues puede ser pura casualidad, ¿no? Pero pues es rico juntar esas casualidades. Y lo que hemos visto como lectores del siglo XXI es que nos leemos fácilmente en el siglo XIX. Y que los problemas que nos ocupan en el 21 nos ocupan en el 19. Entonces, a pesar de que estamos hablando aquí de 2 siglos de textos separados por un siglo y a veces más, yo quiero contarles que en este número, de manera muy interesante, lo que tenemos es un número en general sobre cuerpos, viajes, prensa, exilio, formas de vigilancia y control, de producción de cuerpos, ¿no? Retos a las formas de circulación, tanto de cuerpos como de textos. Y que bueno, como yo decía en el editorial, nos ayudan de verdad a pensar nuestro momento más inmediato, en que estamos un poco sin cuerpos o con estos cuerpos raros de la pantalla, también sin viajes, épocas de migrantes, ya no de viajeros, pero sin duda de prensa y ahora de medios digitales, pero verdad, el hipertexto no es de invento. No es de invento reciente y de hecho la lectura hipertextual del siglo XIX resulta muy rica y nos permite hacer todos estos recorridos. Entonces, pues empiezo por los del siglo XXI, que ya mencioné, ¿verdad? María Cecilia Ríos habla sobre los cuerpos, la producción, cómo se producen cuerpos en los supermercados, la producción de cuerpo en el supermercado de parte de los empleados, ¿verdad? Cuerpos en escena por las cámaras de vigilancia. Resistencias, formas de resistencia de esos cuerpos. Espero que mientras hablo, ¿verdad? Esto tiene resonancias en el siglo XIX y la producción de textos. En las crónicas de Leila Guerrero hay un cruce de la mirada entre el yo y el otro, ¿verdad? Como la autoficción es también un acceso a la otredad, aquí en términos de mirada, contacto, conversación, escucha. Y, ¿verdad? En el artículo de Mariana Bonano y en el artículo de Fernanda Mujica sobre estas obras de Sebastián Bianchi, ¿verdad? Que retan formas de textualidad
consolidadas, los límites, se habla de una especie de textos monstruosos en la medida en que se relacionan con lo digital y retan las normas de género. ¿Verdad? Entonces, si tenemos retos a la textualidad, producción de texto, circulación de texto dentro de la prensa, pues bueno, nuestros cuatro artículos del siglo XIX y que es sobre los que vamos a estar conversando específicamente en la tarde de hoy, ¿verdad? El primero de Yolopatli Hernández, La desnudez de la plebe, mendicidad, vagancia y vestido a finales del virreinato mexicano. Este es un artículo a caballo entre la República y el virreinato sobre producción de cuerpos, ¿verdad? El vestido, quién circula dónde puede estar quién. Los peligros de la gauchesca, el gaucho restaurador, de Lucía Pose, habla de las estrategias en la prensa, de cómo alcanzar lugar en la prensa y en qué momento ese lugar se puede ver retado e incluso clausurado. El cuarto artículo de Carlos Abreu Mendoza, José María Samper entre Colombia y Europa, la economía de lo sublime en la literatura de viajes. Aquí Carlos Abreu retoma la teoría y el tema del viaje para acceder a él a través de lo sublime. Un sublime, plantea incluso un sublime fantasmático, va desde el sublime natural kantiano hasta las sublimidades que tienen que ver con el mercado, con el comercio y luego, bueno, otro que lo conversaremos. Y finalmente, Juan Carlos González Espitia nos entregó su artículo titulado Fuga y Fugacidad, los exilios escriturales de José María Vargas Vila, que tiene que ver con los exilios de finales del siglo XIX, los exilios de la regeneración, que han sido muy poco estudiados. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Vamos a empezar entonces con las preguntas a nuestros invitados. Ellos saben, ¿verdad? Conversamos qué tipo de preguntas y vamos como en unos dúos recorriendo 3 preguntas. Siempre agradezco también a los autores y autoras que confían sus artículos a la revista y bueno, es un placer tenerlos y tenerlas acá. Dejo de compartir entonces para comenzar la conversación. La conversación, ¿verdad? Inicialmente vamos a empezar con Felipe. Y la pregunta, tanto para Felipe como para Joven, es ¿en qué sentido creen ustedes, y ahora particularmente Felipe, que resulta relevante estudiar el siglo XIX a la luz de los viajes, los intercambios y la circulación en su sentido más amplio? Ay, no te presenté, Felipe. Tapo. Felipe Martínez es profesor de Brown, de la Universidad de Brown. Pues Felipe va marcando la pauta en buena medida en nuestros estudios del siglo XIX. Han resultado especialmente reveladores sus acercamientos recientes al llamado costumbrismo, a los bocetos de costumbres, ¿verdad? El costumbrismo con ese nombre no existió en el siglo XIX. Y él nos ha invitado a pensar los cuadros de costumbres en correlato con los bocetos de notabilidades en un espacio que no es de retratico tonto de costumbres, sino un espacio de debate para descripción y disposición, ¿no? Como disponer de las poblaciones y el debate entre los letrados sobre eso. Entonces está en su compilación, es coeditor del libro Revisitar el costumbrismo. Hizo una edición reciente que acabamos de publicar entre la Universidad de los Andes y la Universidad del Rosario, del Museo de Cuadros de Costumbres y Variedades de José María Vergara y Vergara, que es la primera edición completa y de verdad, digamos, porque esto se ha editado juntando muchas cosas del libro de Vergara. 2 libros anteriores suyos muy importantes, otro en coedición, es Entre el humo y la niebla, sobre guerra, literatura y geografía en América Latina. Y anterior a este, un libro que se titula Una cultura de invernadero, sobre las representaciones del trópico en la Colombia del siglo XIX.
de manera que Felipe trabaja en los cruces entre nación, cosmopolitismo y trópico en América Latina, y algo que él recientemente ha llamado producción de pueblo. Gracias, Felipe, por acompañarnos. Y la pregunta era entonces, ¿en qué sentido resulta relevante para el siglo XIX planteárnoslo en términos de viajes, intercambios y formas de circulación en sentido amplio? Bueno, muchas gracias a Carolina por la invitación, a Verónica, desde luego, también a Joven por compartir este espacio conmigo, a Camilo, a Ana, a Mónica Uribe, a tantos que han hecho estas publicaciones posibles. ¿No? Es un gusto hacer parte de esta conversación, poner un pie en Colombia, estando acá, me reconecta, me refresca y entrar en estos viejos debates nuestros para renovarlos. Me da mucha ilusión, ¿no? Entonces entro con ese gran agradecimiento y esperando que sea la primera oportunidad de muchas de seguir conversando de estos temas. Bueno, la pregunta es relevante para tres temas que se tocan en los 4 artículos de la revista, porque tanto el flujo como los intercambios, como los viajes, ponen en movimiento 3 conceptos vertebrales del siglo XIX, que son nación, territorio y pueblo, para pensarlos de maneras diferentes. El primer artículo en el orden cronológico que plantea la revista es el de Yolopatli Hernández sobre representaciones de lo que ella llama la plebe, ¿no? Y cómo esta representación de la plebe no es estática, sino que ella se focaliza en cómo es vista desde las élites esa plebe, ¿no? Y cuáles son los intereses de las élites al representar la plebe de tal o cual manera. Y toma ella, digamos, hace pie en un régimen de representación que es por un lado los cuadros de castas y por el otro los textos normativos de cómo vestir para poder organizar las poblaciones y poder identificar las diferentes etnicidades o razas que se conglomeraban en los grandes centros urbanos. Así que lo más, me parece a mí, importante de la manera en que ella muestra el flujo y los intercambios a la hora de ver las representaciones del pueblo es precisamente detenerse en esas miradas móviles, en particular la mirada del criollo novohispano o del europeo, el español en la Nueva España, y ver por qué estaban interesados en verlos vestidos de esa manera y no de otra. Así que mueve la mirada y la detienen estos cuerpos móviles, organizando lo que ha llamado recientemente Víctor Goldgir la mirada estrábica del criollo, ¿no? Que se detiene entre América y se mueve hacia Europa constantemente haciendo comparaciones. Humboldt vio esta mirada criolla como una mirada que es errática, nostálgica, que no logra arraigarse en el territorio americano y que tiene fantasías de volver, pero que realmente quiere también estar en América. Estos cuestionamientos de no ver lo móvil como aquello que accede inmediatamente al conocimiento se entroncan con nuevas lecturas de la movilidad como algo que no es necesariamente positivo. De esto hablaba Carolina en la introducción, ¿no? Cómo la pandemia nos ha hecho pensar la movilidad de una manera diferente. El pensamiento ilustrado y después el pensamiento liberal decimonónico ha pensado que la manera de acceder al conocimiento es a través de una corporalidad movible que controla el propio movimiento, que es autorial, que puede dar razón del propio viaje, que puede organizar los cuerpos en un territorio y que puede organizar la vista para producir un paisaje. En un artículo reciente, Mary Louise Pratt, en un artículo que se llama Los que se quedan, que piensa realmente la movilidad desde aquellos que deciden no viajar, que ella llama The Travelees o los quedados, ella piensa las maneras en que el flujo o esa palabra flujo es bastante desubjetivizadora, es decir, le quita agencia a aquellos que en realidad no quieren viajar, pero que son impulsados por dinámicas de guerra, dinámicas de un capitalismo salvaje, como los migrantes, como los exiliados, como aquellos que realmente no fluyen y que se ahogan cruzando ríos o que se mueren cruzando desiertos, ¿no? Y por esta línea va González Espitia en su artículo sobre la fugacidad en Vargas Vila, ¿no? Para cuestionar
el movimiento no como algo que es precisamente liberador, sino como algo que desposee o que quita agencia, pero que al mismo tiempo produce un cierto corpus literario, ¿no? Vargas Vila como aquel que mira hacia atrás y a partir de ese mirar hacia atrás construye una propia obra literaria. Lo más impactante del texto de González Espitia es que él habla de este homecoming de Vargas Vila. Él vuelve a Barranquilla hacia finales en la década del 10, unos años antes de morir, y después vuelve a España, allá muere, y sus restos son repatriados décadas después a Colombia en contra de su voluntad. González Espitia en el artículo hace una labor bellísima de archivo al recuperar los archivos están en la Universidad de Carolina del Norte como otra forma de flujo de materiales. Y Vargas Vila, en su testamento, en estos documentos que reposan en la Universidad de Carolina del Norte, sostiene o quiere que sus restos permanezcan en Barcelona. Y a pesar de ello, el gobierno colombiano en la década, si no estoy mal, en la década del 80 decide repatriarlo. Así que el movimiento, ese último flujo de los restos de Vargas Vila están en contra de su propia voluntad y deshacen de muchas maneras el gesto radical de Vargas Vila de deshacerse de cuestiones como la patria, entendida como un espacio al que se debe volver siempre de manera gozosa. Es, no sé si ya me he pasado de los 10 minutos, Carolina, por ahí. Estás en mute. Sí, pues si quieres le damos la palabra a Joven y seguimos, ¿verdad? Que Sí, tenemos sí. todavía un rato. Adelante, Joven. Bueno, buenas noches. En primer lugar, pues, muchísimos agradecimientos a la Universidad de los Andes, a la revista Historia del Arte, lo mismo que a la revista Perífrasis de Literatura, Teoría y Crítica. También muy especialmente a las profesoras Carolina Alzate y Verónica Uribe Hanenberg por la invitación, así como a la editora de la revista Historia del Arte, la profesora María Clara Bernal. Y también es un enorme placer compartir este espacio con los profesores Felipe Martínez y Camilo Jaramillo. Antes que nada, yo quería resaltar la alta calidad del dossier. Me invitaron pues a comentar un poco el dossier Colombia siglo XIX, viajes, intercambios y otras formas de circulación. Y realmente yo quedo muy sorprendido con la seriedad, la calidad de los textos y los aportes historiográficos que los 5 textos del dossier hacen al campo de conocimiento, tanto de la historia del arte como de la historia. A la convocatoria se presentan 7 textos, de pronto puede parecer poco y de alguna manera la profesora Verónica Uribe lo comentaba en la presentación del dossier, a otros temas pueden llegar como otro tipo de aportes o de trabajos, ¿no? Y de eso se van a publicar 5 artículos, de los cuales hay unos que participaron del simposio internacional que se hizo en el 2019, que estaban comentando al inicio. Yo pienso que el primer aspecto es esa relación de amor y de odio con el siglo XIX. Un siglo XIX que es excluyente, es católico, blanco, masculino, y que es el gran esfuerzo en la presentación del dossier que hace la profesora Verónica Uribe, precisamente pensando en por qué no hay tantas investigaciones o qué es lo que pasa con esos debates y que debe haber una visión crítica hacia el siglo XIX. Y hay una parte muy jocosa refiriéndose a los héroes y los monumentos. Sí, ellos tan blancos y tan masculinos y tan hegemónicos. Eso es parte del problema, lo mismo que la cuestión de las minorías étnicas, las mujeres que desaparecen en la historiografía. Y esto se puede conectar muy bien a lo que está ocurriendo pues, desde el año pasado en Estados Unidos, en Europa, y pasó ayer en Colombia, la destrucción y el revisionismo de monumentos. Toda esa apología o monumentos que tengan que ver con racismo, machismo, están siendo revisados, están siendo atacados, están siendo destruidos, como ocurrió pues con la estatua de Belalcázar en Popayán.
Y eso me lleva como a un aspecto muy importante asociado al siglo XIX y que es parte del trabajo de nosotros historiadores, el de construir una memoria histórica, no condenando, destruyendo o silenciando, pero sí reflexionar de una manera crítica sobre el pasado histórico. Y claro, no podemos ignorar que de todos modos el siglo XIX es una etapa fundacional de la construcción de la República, de su consolidación como nación moderna y bueno, y todas las contradicciones y particulares que vienen encaminadas. Y como le estaban diciendo al inicio, el siglo XIX también es importante porque es el nacimiento y la consolidación de las disciplinas sociales y humanas, ¿no? La antropología, la historia del arte, se comienzan a consolidar en el siglo XIX. Creo que tengo algunos aspectos importantes como para destacar. El primero es la vigencia y la importancia del relato de viaje, de los registros, el viaje como tal y el viajero. Eso remitiéndome un poco al último texto del dossier de la profesora Verónica sobre Titian Ramsay Peale, que es una expedición norteamericana de 1831. Hay todavía muchísimos viajes que se desconocen, no necesariamente científicos, sino que tienen otras connotaciones. Entonces el viaje todavía sigue siendo algo vigente y que tiene que seguirse abordando, ¿no? Porque es a través de los viajes que se pueden trabajar esas interacciones entre viajeros, comerciantes, rutas comerciantes y poder, obviamente. Y los viajeros no son solo europeos, también los hay desde otras repúblicas nacientes en Latinoamérica, pero también vienen de Estados Unidos y de otros lugares. Entonces es importante, además de por toda la información y los registros desde botánica, zoología, entomología, en el caso de Pale, pero también de grupos humanos, en el caso de los diferentes viajeros. Y como les digo, no todos son necesariamente científicos. Entonces esos registros de viaje permiten también al investigador que se aproxima a ellos, también lo desafía metodológicamente, que yo creo que eso es otro aspecto importante. Un segundo aspecto que quería tocar es el del otro y la alteridad. Burke decía que en la medida que siga habiendo exclusión, que siga habiendo dominio sobre otros grupos, los temas de alteridad y estereotipos se tienen que seguir trabajando. Y el viajero no es el único actor, el viaje también pone en tensión es el yo del viajero con el otro cultural, el aquí y el allá, entre mi grupo de origen y los que no forman parte de él, ¿cierto? Y la representación del otro como una autorrepresentación. Ahí es donde entra, por ejemplo, el texto de Juanita Solano Roa sobre el orientalismo, que es muy interesante porque el orientalismo es algo que viene de larga data en la tradición europea. La consolidación de una disciplina como la arqueología tiene que ver con el orientalismo. Y es toda esa estigmatización de Oriente. Pero lo que es más interesante es cómo esa red de relaciones estéticas, económicas, políticas, terminan llegando a Colombia y ganan una nueva connotación. Y ella lo consigue demostrar a través de las fotografías orientalistas de Melitón y de Benjamín de la Calle. Entonces, eso es bien, bien interesante. Más que estigmatizar a Oriente, es una forma que se encuentra, en el caso de, por ejemplo, de Melitón Rodríguez, de vincularse a esa tradición occidental. Y también en el caso de Benjamín, cómo se da esa liberación femenina, porque yo lo asocio mucho cuando leí el texto con la idea del carnaval. El carnaval es el momento donde el mundo se puede invertir, donde se puede ingresar en el caos, y al terminar el carnaval nadie te cobra ni está juzgando nada, nada de eso. Entonces las fotografías de las odaliscas de Benjamín de la Calle es un caso interesantísimo donde hay esa liberación femenina y hay un momento de ese espacio, de esa performance donde el disfraz del oriental permite salirse de ese dominio patriarcal de la sociedad antioqueña. Entonces es algo interesante, así como el tema de fotográfico en general. La fotografía le permite a uno encontrar ámbitos de toda la sociedad y que todavía es muy precario el trabajo que se está haciendo en Colombia con la historia de la fotografía, a pesar de que tenemos muchísimos archivos. Y bueno, un poco la pregunta de la profesora era en función del orientalismo en lugares como América Latina. Yo conocía un caso de imágenes de gauchos en La Pampa que entraban dentro de ese discurso orientalista en la forma de las representaciones.
Y bueno, también la relación de Cano como pintor que estuvo en Europa y que sigue toda esa tradición oriental, que es de donde viene como la conexión con Melitón. Un tercer aspecto que quería destacar es ese cambio de dirección y de nuevos sentidos asociado al viaje, ya no solamente desde lo documental, sino comprenderlo como un proceso de construcción de identidad del viajero. Y yo creo que ese cambio está asociado al giro lingüístico de Hayden White y el auge también de las investigaciones postcoloniales del siglo pasado, cuando la literatura de exploración, por ejemplo, y de descubrimiento se convirtió en una cantera de estudios de los procesos de dominación. Entonces, no solamente el centro-periferia, civilización-barbarie, sino también el aquí y allá, el nosotros y los otros. Hay una frase de Holtz y Masse que a mí me gusta mucho, que dice, una gran parte de la crítica de la literatura sobre viajes se ha ocupado de agregar postulados antitéticos. Describir el otro es hablar de uno mismo, viajar por el mundo es recorrer la propia biblioteca, descubrir es volver a decir. Es casi el peso de la tradición que, a pesar de un esfuerzo de contacto con la realidad, de describir otros lugares, es la tradición la que termina de alguna manera imponiéndose tanto en las imágenes, que es bastante evidente, como en el caso de los textos. Y ahí es importante agregar que esa discusión sobre las intencionalidades en esas entrelíneas del discurso de viajeros, el lugar de enunciación de lo nacional, lo social, lo ideológico sigue siendo muy importante. Y ese portavoz de ese discurso, qué pena con usted, No, yo ven, es no hay problema. portavoz de ese discurso, los problemas del encierro Igual. en la casa, ¿no? El portavoz de ese discurso, intereses particulares que movilizaron esas representaciones. Entonces ahí entran aspectos claves como la idea de formar parte de una gran cultura y de la tradición occidental, que de alguna manera está en Melitón, pero también está retomado en la idea de la formación de los artistas colombianos en Francia, específicamente en París, como el caso del artículo del profesor Julián Serna. Yo ven, El papel, te ¿sí? puedo, discúlpame, si quieres vamos pasando a las otras preguntas y vas incluyendo un poco los artículos en las otras preguntas. ¿Te parece? Ah, ok. Ok, sí, Bueno, digamos como entonces, para digamos, ir dividiendo los artículos en las distintas preguntas y puedes irlas como ok. incluyendo. Bueno, entonces yo quería como retomar unas últimas ideas. Está bien. Creo que estoy hablando mucho. Por un lado, la idea que yo creo que es clave y que en los artículos está, que es esa idea de formar parte de una gran cultura y formar parte de la tradición occidental, como lo demuestra el texto del profesor Serna. Lo mismo, la idea de la pedagogía desde el modelo academicista francés y la formación de artistas. Creo que tres de esos textos son claves y llaman la atención sobre la importancia de la Escuela de Bellas Artes desde nuevas preguntas, nuevos enfoques, porque es algo que se ha trabajado en la historiografía, pero no desde las preguntas que están formulando muchos de estos profesores, como el caso del modelo academicista francés y el texto de Carlos Alberto García Galvis. Y ahí también es importante la pintura, y yo diría un poco las artes, en un aspecto que tiene que ver con los debates y los conflictos sociales, políticos, culturales y morales. A veces como historiadores o como historiadores del arte se nos olvida que también las obras de arte o las pinturas pueden ser focos de conflicto. Volvemos al ejemplo que hablamos al inicio de los monumentos y lo que está ocurriendo hoy en día. Y obviamente aquí me estoy refiriendo al texto de la profesora Maya Jiménez del desnudo femenino y cómo viene una tradición europea y en Colombia gana una connotación y es parte de un debate diferente al que se daba en Europa. Dejaría ahí en este primer punto. Perfecto. Muchas, no, gracias. Y ya retomamos hilando esto con las siguientes preguntas. Muchas gracias. La segunda pregunta se la voy a dirigir primero al profesor Felipe Martínez nuevamente y luego volvemos a Joven. Y pues puedes retomar un poco por donde venías, pero la pregunta tiene que ver más con los estudios, ¿no? ¿Cómo describirías los estudios del siglo XIX colombiano y su inscripción actual en la Academia Internacional? ¿Cómo ves esos estudios? ¿Qué está pasando? ¿Cómo los podemos entender, ver, mirar, abarcar?
Gracias, Verónica, por la pregunta. Yo creo que es un momento, eh, volviendo al tema de la pandemia, de bastante diálogo, por ejemplo, este mismo evento, donde nos estamos poniendo en sincronía con conversaciones hemisféricas y transatlánticas, pero es un trabajo que capitaliza un trabajo anterior que, gracias a Internet y otros mecanismos de comunicación más expedita, ha sido posible desde los 2000 o finales de los 90, donde se han sincronizado muchas preocupaciones sobre la crítica literaria y cultural en torno al siglo XIX colombiano. Yo creo que los temas pesados del siglo XIX, desde la crítica a la historiografía literaria más clásica, como la nación, el pueblo, el territorio, continúan ahí, son centrales para estructurar diálogos, pero se han abierto a otras maneras de verlo, se han desplazado los sentidos. Antes se le prestaba más atención a la vista, creo yo, a la representación desde el ojo, siguiendo un poco la pauta del viajero. Se perseguía mucho al viajero y cómo miraba cómo encuadraba, cómo detenía cuerpos, cómo producía pueblo a partir de diversas poblaciones. Y la crítica literaria más reciente se ha detenido un poco a pensar otros sentidos, ¿no? El olfato, la escucha, el gusto, para ver estos problemas en diálogo no solo con la nación, sino en sucesión con el globo también. En un caso particular en la revista, en Perífrasis, que toma este enfoque, es el artículo de Carlos Abreu Mendoza, que se focaliza, como decía Carolina en la introducción, en lo sublime, en las diferentes formas que ha adoptado, las iteraciones de lo sublime, desde lo kantiano hasta lo que él llama el sublime industrial, que visita Samper en Londres en la década, José María Samper en Londres en la década del 60, o lo sublime como ese lugar también donde se generan una cantidad de sentidos concatenados, donde existe desde luego la vista, pero también el sonido, la propia sensación del cuerpo, la temperatura, cómo el cuerpo pierde un poquito de control, se genera una cierta fruición, una cierta sensualidad que le permite no confiar en la mirada simplemente. También el artículo sobre prensa gauchesca, artículo de Lucía Pose, que me pareció bastante interesante en cuanto a explorar la escucha, y uno de esos huecos que tiene el siglo XIX, que todavía la crítica está en deuda de subsanar, pero que se ha hecho bastante, se ha recorrido buen territorio, que es la oralidad en el archivo. Los peligros de la gauchesca, el artículo de Lucía Pose, explora las formas de la lectura en público de la prensa popular, ¿no? O de estos escritores populares como Luis Pérez, y cómo conduce varios periódicos para generar apoyo popular a Juan Manuel de Rosas, y cómo en ciertos espacios de sociabilidad, como pulperías, se leían hojas volantes o pequeños periódicos. Ella en particular se focaliza en el Gaucho Restaurador, pero hay otros periódicos como La Gaucha o El Negrito que eran realmente, hacían la pasión de la lectura en público de peones, pero también de paisanos o de gauchos. Muchos de ellos se adaptaban a coplas, o inclusive los periódicos mismos adoptaban la forma del cielito, de la copla, para sincronizarse y estar en diálogo con una efervescente cultura popular oral. O sea que ese tipo de acercamientos realmente refrescan las maneras en que leemos el 19, más allá de estos cercos de lo letrado, lo no letrado, sino que encuentran unos túneles subterráneos que muchas veces las historiografías decimonónicas descartan, ¿no? Estas historiografías de finales del 19, comienzos del 20, al producir un canon más, yo diría, un poco más remozado para las sensibilidades urbanas, modernizantes, europeizantes, latinoamericanas, dejaron por fuera este tipo de periódicos como el de Luis Pérez. Pero también otras recientes intervenciones, sobre todo en el caso colombiano, han llevado los estudios decimonónicos de la literatura colombiana más allá
del impulso escopofílico que llama Silvia Molloy, que es el siglo XIX como una gran exhibición constante, una gran performance de visualidad. Por ejemplo, al analizar prácticas de lectura, Carmen Elisa Costa ha explorado otras maneras de consumir literatura en privado a través de las colecciones de periódicos, de la novela por entregas. La propia Carolina Alzate ha hecho un trabajo fantástico en ver las propias maneras de consumir a partir de recortes, prensa periódica e ilustrar novelas. Es el caso del propio trabajo que hizo Soledad Costa con Una holandesa en América. Mercedes López acaba de publicar un libro sobre el olfato en sucesión con las maneras en que se entendía la raza en los Andes colombianos en el siglo XIX. También, obviamente, un libro que está pendiente de ser traducido, debe estar pronto a salir en español, ojalá, es el libro Orality, Listening and Knowledge in 19th Century Latin America, de Ana María Ochoa, que explora lo que ella llama la ciudad aural, o las maneras en que se trataba de controlar también en el siglo XIX por parte de estos popes de la literatura, José María Vergara, por ejemplo, las maneras en que había que escuchar bien o escuchar mal debates, por ejemplo, en torno al currulá o al bambuco, por qué se nacionalizaba el bambuco o no. Estas son nuevas maneras de refrescar temas que siguen estructurando la discusión, pero que se refrescan y se abren a otras maneras de ser entendidos. Cosas que todavía parece que quedan en mora, es yo creo que una nueva línea decimonónica que es lo posantropocéntrico, que es obviamente una palabra así como de moda para analizar lo que llama Bennett el olfato o el sentido o la vida cultural de lo no humano. Por ejemplo, productos de agroexportación, el tabaco, el café, la coca. Héctor Hoyos acaba de sacar un libro que se llama Things with a History, que traza las vidas culturales del caucho en la literatura colombiana, poniéndole el foco, digamos, hablando en términos de largo, tal vez muy largo siglo XIX, de la vorágine, ¿no es cierto? Así que también se ha pensado el banano y la United Fruit Company en el centro de la producción de sentido y de geografía simbólica en América Latina en su literatura, llegando hasta García Márquez, pero desde los cuadros de costumbres que involucran esta fruta tropical. Eso es algo que hasta ahora está surgiendo y está alumbrando más allá de la posición del viajero, del hombre, de la mirada masculina, eurocéntrica, para abrir otras maneras del flujo y conectar la nación con el globo entero. Yo dejaría, tampoco tengo miedo a pasarme, ya tengo acá tengo 8 minuticos, pero quiero dejar por ahora ahí para retomar algunas cosas para la tercera pregunta, no quedarme a media máquina. Gracias, Felipe. Entonces le damos la palabra a Joven. Estamos aquí llenos de cantidad de cosas y referencias Joven, que entonces también, ¿no? Tu mirada hacia esos estudios del 19 y cómo están operando en este momento. Bueno, lo primero que uno identifica es que en las investigaciones universitarias, académicas, se está viendo una migración de todos los periodos hacia el siglo XX. Y eso afecta a los estudios coloniales, prehispánicos, los del siglo XIX. Cierto, esa es una tendencia que uno alcanza a percibir por las defensas de tesis y libros que se van publicando. Por otro lado, son temas que comparados, la cuestión de los viajes, los intercambios y la circulación, comparado a otros temas, pues el número es menor. Pero yo pensaría que desde el año 2000 está habiendo un boom, yo diría un boom, pues obviamente teniendo cierto cuidado en las cifras, pero creo que hay un repunte de trabajos con estos temas del siglo XIX, que van más allá de... Yo pienso que las ideas son viejas, como lo decía el profesor Felipe. Son temas que se han tratado en la historiografía, desde Barney Cabrera, desde Beatriz González, Navas, Patricia Londoño, Efraín Sánchez, Santiago Londoño Vélez, etc.
Toda esta nueva generación está tomando esos temas, pero les está dando un giro. Están formulando nuevas preguntas, están investigando nuevas fuentes de trabajo, están haciendo balances historiográficos muy sólidos y muy serios. Yo pensaría, y bueno, y ahí entran pues los nombres de Maya Jiménez, de Carlos Alberto García Galvis, de Juanita Solano, Julián Serna, Verónica Uribe, Ángela Pérez, Alberto Gómez Gutiérrez, Ruth Viviana González, Santiago Muñoz, etc. Yo creo que ahí, para la cuestión de la inserción, de la conexión con lo internacional, yo pienso un primer aspecto que sería la cuestión del inglés. La cuestión del inglés te conecta al mundo anglosajón. Y es algo que siempre me ha sorprendido de la Universidad de los Andes, que se sacan libros directamente en inglés. Y con las revistas está ocurriendo, aunque ya es generalizado en muchas de las publicaciones, que van directamente en inglés. Y lo interesante, por ejemplo, en el dossier, es que es muy claro el por qué hay 3 artículos que están en inglés. Uno de ellos es bilingüe, el de Juanita Solano, y pienso que es estratégico, que serían los artículos, bueno, el caso del de la profesora Maya Jiménez se entregó en inglés, pero, y el de Verónica se escribe en inglés y el de Juanita está bilingüe. Pienso que ese es otro elemento estratégico que sería los textos que pueden generar debates internacionales. El caso de Pale, el viajero Pale, es un viajero que se conoce muy poco, como ya lo decía en la anterior intervención. El caso de Juanita Solano con la cuestión del orientalismo, la cuestión del desnudo. Entonces son temas que forman parte de debates internacionales, que eso me parece que es clave. Eso permite ampliar el ámbito latinoamericano. Los brasileños también leen en español, pero ya en el caso de Europa y el mundo anglosajón eso es más difícil a menos de que los especialistas sean colombianistas. Si no, no se van a leer estos textos. Entonces, y a veces, y pienso que la elección del tema de nuestras investigaciones también cuenta, porque hay temáticas de más interés internacional, mientras que hay otros temas que son, entre comillas, más endogámicos, más internos, que pueden generar menos atractivo para una comunidad internacional. Hay otro aspecto que yo creo que es clave, que son las tesis doctorales en universidades internacionales que conectan con las redes que se establecen desde esas universidades, así como los eventos académicos, y en este caso, pues principalmente el mundo anglosajón. ¿Por qué las tesis doctorales? Porque traen nuevos aportes al área, a las disciplinas, a la historia del arte, a la historia, son investigaciones de muchos años y muchas de ellas proponen temas, problemas originales y novedosos. Y muchos de los autores del dossier parten de grandes tesis que hicieron y continúan el desarrollo de investigaciones. El caso de la profesora Maya Jiménez con los artistas en París, en su tesis, Julián Serna, candidato a doctor, él está trabajando una tesis que conecta diferentes becarios que llegan a la Academia Julián de diferentes partes de América. Entonces, estos son, por ejemplo, nuevos proyectos que no se quedan circunscritos o cerrados al caso colombiano, sino que son tesis que están articulándose con otros problemas en Latinoamérica. Lo mismo ocurre con trabajos de William Vázquez Rodríguez, Miguel Huertas, que muchos de ellos son citados, o la mayoría son citados en el dossier. El tema de la Escuela Nacional de Bellas Artes, la enseñanza, es algo que está ahí presente. Lo mismo que el caso de Ruth Noemí Acuña Patiño y su tesis de doctorado de 2017 hacia una república civilizada, tensiones y disputas en la educación artística en Colombia. Carlos Galvis, La mujer y el arte, su irrupción en los espacios de formación y exposición, segunda mitad del siglo XIX, el libro de la profesora Verónica Uribe, Tarabitas y Cabullas, La representación del puente, una visión panorámica que toma un elemento más concreto como puede ser el puente y se da pues toda una reflexión. Lo mismo que la historia del grabado en Colombia que se publicó en 2009. Y quería referirme a 2 tesis. Una que va a salir ahora publicada en la Universidad del Rosario de Michelle Evans, que aborda
el viaje de Francisco de Paula Santander al Viejo Mundo entre 1829 y 1831. Es interesante porque, por ejemplo, en la historiografía se ha trabajado un Santander de las leyes, un Santander gobernante, y por otro lado el Santander militar, pero el Santander viajero y cosmopolita no se ha trabajado. Entonces las novedades están llegando desde estos nuevos nombres, no que todos necesariamente sean jóvenes, pero son nuevos nombres en nuestra historiografía de siglo XXI. Y ahí entra también el caso de Alejandro Garay Zeleita, que él terminó una tesis en la Universidad de Campinas sobre viajeros de Colombia del siglo XIX. Es una visión panorámica también, y lo curioso es cómo aplica en términos metodológicos y teóricos, por ejemplo, la idea del pathos formel y todos estos elementos de la tradición de Warburg. Yo pararía por acá. Se te escuchó un poco mal al final. Pero las últimas 5 palabras. Estabas cerrando, ¿verdad? Sí, estaba cerrando, que la tesis era, que esta tesis de Garay Zeleita era un ejercicio panorámico, que un poco lo que ha ocurrido con la historiografía pues desde del siglo XX es que cada vez tendemos más a la especialización. Entonces haría falta también un poco trabajos, volver a algunos ejercicios panorámicos, pero uno sabe que eso es posible solamente pues con un trabajo arduo de estos temas. Y decía que lo particular de esta tesis, pues más allá de lo propio panorámico, era que aplicaba muchos de los elementos de Warburg, sobre todo la cuestión del pathos formel, para trabajar y abordar los viajeros y sus imágenes. Era eso. Bueno, muchas gracias. Pasamos a la última pregunta y quizá pues de manera más breve y así logramos conversación. Cuando acabemos esta charla de entre los dos o entre los cuatro, le voy a pedir a Verónica que por favor nos muestre, o si puede regresar Camilo Páez, que nos muestre el alfabeto que hicieron precioso y que publicaron dentro de la revista de Historia del Arte. La última pregunta es un poco también para invitarlos desde ya a una próxima versión del simposio sobre estudios del siglo XIX en Colombia, o colombianos de hecho. De una vez, ¿no? Incluso invitarlos a la coorganización, si fuera posible. Felipe, ¿tú qué crees que está en la agenda? ¿Qué tema nos podría congregar? Un poco cuando empezamos a hablar del siglo XIX, queríamos hacer algo específicamente sobre Colombia, dado que tradicionalmente, y eso afortunadamente cambió de manera radical en los últimos años, en la última década, era un terreno ocupado por los expertos en el llamado Cono Sur, ¿verdad? También Cuba, México. ¿Qué crees tú y luego qué creo yo que esté en la agenda, ¿no? Que nos podría congregar, aunque quizá un poco de eso estabas hablando tú en tu respuesta pasada, ¿verdad? Sí. Sí, yo creo que si algo se derrama hacia esta tercera respuesta, que quiero que sea un poquito más corta, yo creo que está pendiente hacer más énfasis en la historia cultural de la prensa y las conexiones no solo nacionales, sino yo diría internacionales y hemisféricas de la prensa. Uy, Muchos ahí de, me das en la vena el gusto, qué placer. Y como lo has hecho tú, que lo comentaba yo antes, que son las formas de consumo de la prensa que no son visibles inmediatamente, se revisa la prensa, sino que pertenecen a archivos domésticos, archivos particulares, a libretas, a álbumes. Eso está por recuperarse y es todo un archivo súper rico que pone a dialogar y muestra lo que llamaba Sarmiento en el Facundo la condición de lectura, es decir, cómo hay una lucha por la apropiación de los periódicos, no solo nacionales e internacionales, sino para exhibirse como un gran lector, ¿no? Como para mostrarse y también hacer una propia introspección, ¿no? Eso me parece que todavía está pendiente y de la mano de hacer una historia material de las imprentas, de los impresores, de por qué Cuaya era afín a liberales y conservadores, por qué otros impresores
eran más, privilegiaban escritores más conservadores. ¿Qué pasaba con las imprentas durante las guerras? Se ha escrito algo sobre esto, pero creo que falta más conexión de cómo la imprenta, por ejemplo, el Mosaico pasó a ser la imprenta del tradicionista. Ese tipo de historia cultural de la máquina en sí, me parece que daría mucho juego. También los publicistas, cómo viajan con sus propios periódicos a otros países. Pienso en uno de los más grandes del siglo XIX colombiano, que es Manuel Ancísar, y cómo hace realmente, era un hombre que no era realmente muy nacionalista, era criado en Cuba, como ustedes saben, pasa a Venezuela, llega a Colombia, debía ser un bogotano bastante exótico para alguien como Vergara, alguien tal vez con un acento caribeño, que no tenía ningún problema en pasar a Ecuador y hacer conexiones con los liberales ecuatorianos, y imprimir periódicos, participar en periódicos. Pero esto no solo lo hicieron los liberales, de alguna manera nosotros tenemos una crianza cultural que es más afín y perdonadora con los liberales, muy castigadora de los conservadores. Los conservadores también tenían redes cosmopolitas y hemisféricas. José Joaquín Ortiz está muy bien conectado con los regímenes conservadores ecuatorianos, viajó a la Cuba colonial. Vergara, como ustedes saben, tenía conexiones estrechas con la Academia Española y eso fue clave para producir ese aparato ideológico que después iba a ser la regeneración. Así que la otra cosa que aparte de la prensa me parece que falta, que hay que darle un poquito más de atención, es a la historia cultural del conservadurismo. Yo creo que la historiografía ha hecho, José David Cortés Guerrero ha hecho un muy buen trabajo en excavar esas relaciones entre iglesia y Estado en el siglo XIX, pero yo creo que trabajar más la sensibilidad conservadora y preguntarnos por qué los conservadores ganaron el siglo XIX, y en parte Loaiza acá no tiene la respuesta y él dice que es porque tenían una imprenta y un manejo de la información y de la narrativa mucho más efectiva que la de los liberales. Pero eso tocaría verlo más en textos literarios, en textos periodísticos. Y por último, si me dan 30 segundos, yo creo que hay un tema que está pendiente en términos de raza y siglo XIX, que son las vidas, por ejemplo, las vidas de Alejandro Dumas en el Caribe afroantillano, incluida Cartagena. Uno cuando revisa la prensa se da cuenta que Alejandro Dumas era muy leído, tanto como Chateaubriand, por ejemplo, y fue alguien que muchos escritores afro o escritores pardos, digamos, para usar una palabra del momento, incorporaron como un modelo, en particular Juan José Nieto, que era director de periódicos, era alguien muy consciente del poder que tenía la prensa, como dice Lucía Pose, siguiendo a Palti para producir eventos políticos. La prensa como ese lugar donde también se creaba lo político, ¿no? Así que son temas, ¿no? Romanticismo, raza, Alejandro Dumas, conservadurismo, redes cosmopolitas y también las vidas materiales de la prensa periódica, imprentas, impresores, editores, etc. Esos serían Qué mis delicia. fantasías, pues. Sí, sí, nuestro siglo XIX ahí está en la prensa y dices Dumas y Dumas fue el autor extranjero más publicado en la prensa. De hecho, eso lo muestra Carmen Elisa en la investigación, ¿no? Claro. Muchas gracias. Bien, Jovek, tienes la palabra. Gracias. Estoy de acuerdo pues, con los temas que el profesor Felipe Martínez propone. Precisamente ese tema de la regeneración del proyecto cultural está en el artículo de Maya Jiménez, ¿cierto? Es una de esas preocupaciones sobre ese proyecto cultural basado en una visión más cosmopolita. Creo que se han hablado pues, en este ratico pues, de temas que son vigentes, que se tienen que seguir trabajando. Precisamente cuando uno escarba en nuestra historiografía, es más las preguntas, más los vacíos, hay mucha cosa por hacer, pero bueno, los temas que están, lo transnacional, género, migraciones, el paisaje, el coleccionismo, etcétera. Esos son temas que se tienen que seguir trabajando y que son necesarios en nuestro contexto académico colombiano. Yo pensaría en algunos temas en específico. Viajeros colombianos, es algo que se tiene que seguir trabajando. Si uno le hace caso al estado del arte de 2001 de Frederic Martínez, entre 1845 y 1900 hay más de 580 viajeros a Europa
desde aspectos culturales, económicos. Entonces es más lo que nos falta saber sobre eso, como el caso de viajeros extranjeros que todavía se siguen encontrando, como en el caso de Titian Ramsey Pale, ¿no? Entonces, ese es un aspecto importante. Otro que yo creo que es fundamental y que eso lo noto, por ejemplo, en el dossier de la revista de Historia del Arte, es que se hace urgente conocer las historiografías latinoamericanas. Muchas veces hay casos de viajeros, por ejemplo, como un Ruyendas, que recorre varios territorios de los países latinoamericanos y se hacen investigaciones donde no se conoce la historiografía que se hace en Brasil sobre Ruyendas, la que se hace en Colombia. Entonces es algo que también es urgente, las historiografías latinoamericanas y pensar nuevamente en balances historiográficos. Y otro aspecto sería, yo pienso que el debate metodológico de esas investigaciones sobre viajes y viajeros. El profesor Felipe lo estaba hablando con relación a los impresos. Pienso que para el caso de las imágenes todavía se necesita un mayor trabajo del lugar de producción de la publicación, las formas de circulación y usos. Si uno piensa qué proceso hay entre el documento original que se publica y lo que no se publica. Muchas veces se trabaja con expedición botánica, pero se olvida que, por ejemplo, ese material nunca se publicó y no circuló. Entonces, ese es un primer aspecto. Otro, el papel que juega el mismo autor cuando toma registros y comentarios y ya cuando va a publicar su trabajo los altera. Cómo cambia esas imágenes, cómo la imagen que va a la publicación altera el boceto inicial. Algo de eso lo toca la profesora Verónica Uribe. Y yo entraría también a hablar del papel de los editores. El papel de los editores, la modificación de textos y de imágenes por parte del editor y los artistas que trabajan en la editorial, ¿cierto? La relación viajero-pintor, que también es algo importante. Y en últimas, algo que también falta es la circulación del relato. No solamente en la edición de lujo que circula en diferentes contextos, sino también falta un trabajo más de las hojas sueltas, la prensa, como una fuente para ver esos fragmentos de viajes y aún otras ediciones o composiciones que necesariamente no era la idea de inicial del viajero, por ejemplo, sino ya es un resultado de un proceso editorial. Y hay algo que es importante que yo recojo del texto de Verónica, que se debe romper con esa jerarquía que es algo que uno repite en las clases, en las investigaciones, pero a veces se falla, ¿no? La cuestión de las jerarquías tradicionales con relación a las fuentes. No hay unas fuentes mejores que otras, ni hay imágenes más elaboradas y otras que son bocetos, entonces se tienen que despreciar, sino que se tienen que romper esas jerarquías y desde la visión crítica y de la investigación es importante volver a retomar para trabajar, porque me pueden dar informaciones que, por ejemplo, aparecen en una acuarela o en un boceto de un registro del viajero diferentes a un óleo que se va a hacer después. Serían esos los aspectos que considero se deben tomar en cuenta para debates de aquí en adelante. Bueno, muchas gracias. Pues sabrán de la convocatoria que tengamos, ¿verdad? Claro Y que los sí. invitaremos a ayudarnos a pulirla. Bueno, entonces mientras nuestro público se anima a hacer las preguntas y las recogemos y esto, me gustaría mucho que Verónica nos mostrara el alfabeto. Claro que Yo sí. creo que hace parte de esa idea que tenemos, ¿cómo se llama? Colombia Impresa. Queríamos hacer un diccionario de Colombia Impresa y mira qué bien iría con la propuesta de pensar prensa, impresores, imágenes, ¿verdad? Mira Totalmente de acuerdo. que acaba empatando muy bien. Sí, porque toda esta propuesta de revisar también, por ejemplo, las fuentes, los impresores, como estaban hablando, y la circulación, como estaba mencionando Joven, pues está ahí. Y en parte, pues este proyecto surgió también de empezar a pensar cómo podemos juntar estos estudios del siglo XIX también con nuevas formas de entender la información, como son, por ejemplo, a futuro proyectos de
las humanidades digitales, ¿no? Cómo se pueden aprovechar este tipo de material que nosotros tenemos en archivos importantes donde pues hay muchísimo para estudiar, pero también cómo podemos empezar a pensar la información desde otro punto de vista. Entonces, en ese sentido, desde la revista de Historia del Arte, invitamos a Camilo Páez Jaramillo, que ahorita no nos pudo acompañar hasta el final. Camilo es coordinador de colecciones de la Biblioteca Nacional de Colombia. Y en la revista, claro, puede ser de pronto un poco el truco de llegar porque no es un artículo, sino que es una parte que tiene que ver más con una construcción visual. En esta pestaña que dice En los límites, en esta pestaña de En los límites, se encuentran diferentes proyectos, digamos, de este como corte de ensayo visual, de recolección de imágenes que han ido acompañando las diferentes revistas. Y aquí está el caso del alfabeto del siglo XIX, que además pues aprovecho y agradezco a Camilo Martínez del Banco de Archivos Digitales de Artes en Colombia, de la Universidad de los Andes, de la Facultad de Artes y Humanidades, y también a la Oficina de Comunicaciones de la Facultad, Javier Jara, varias personas que estuvieron involucradas en pensar esto. Esto además tuvo un proyecto, o incluso es un proyecto atravesado por la pandemia, porque surgió, estábamos revisando con Camilo material que pudiéramos como mirar clichés, bordes que tenían que ver con prensa, estuvimos mirando el fondo de Anselmo Pineda, y recolectamos una cantidad de material que queríamos sacar en fotografías, y teníamos un plan pues de sacarle unas fotografías a estos libros, también al índice de la biblioteca del coronel Anselmo Pineda que hizo a mano Manuel Ancísar, perdón, y tenemos aquí Manuel María Paz, y tenemos acá los distintos elementos de esas letras, por ejemplo, con los que construimos el H-Art. Y vamos a sacar unas fotografías muy buenas de esto, y este plan de fotografías estaba, creo, para el 25 de marzo o 23 de marzo, y en un momento dado la decisión fue, si no, ya incluso estábamos pues un poco pensando en los contagios y no podíamos ir con Ana María Zapata y dijimos, si no voy hoy a la Biblioteca Nacional, este proyecto muere, digamos, de cara a la revista. Entonces, con un celular y con Camilo y ya con tapabocas y ya con guantes, sacamos fotos de emergencia con las que terminamos trabajando. Lo que hicimos fue conseguir, fíjense cómo los bordes cambian también, los bordes cambian, algunas de las letras cambian. Camilo escribió un texto, pues que se los recomiendo, un texto que tiene que ver con esta reflexión también sobre la prensa. Incluso pues aprovechamos la tecnología ahora de los GIFs para tener estas antiparras o estas gafas que parpadean. Y en su conocimiento, Camilo Martínez del BADAC nos ayudó a pensar en cómo se organizaba esta información, digamos, tras esta interfaz, donde las imágenes se organizan algunas por tipo de imagen, las que son letras, las que son bordes, las que son animales y personas o objetos, o se organizan por ancho también, como jugando con estas diferentes maneras de visibilizar. De alguna forma también venía de conversar en estos futuros proyectos de humanidades digitales, que esperemos que también tengamos estudiantes de maestría y de pregrado que también se animen a pensar en lo fascinante que sería tener una especie de diccionario con este tipo de imágenes que muchas veces se necesitan imágenes para publicaciones del siglo XIX. Jugamos con este tipo de letras capitales, algunas que son a mano alzada, algunas que son impresas, y también esto permite estudiar, como planteaban tanto Felipe como Joven, ¿no? El tipo de papeles, ¿no? Cuando la escasez de papel, cómo la escasez de papel también habla de una cantidad de momentos nuestros históricos, el tipo de imprenta, la tipografía, y siento mucho pues que Camilo no nos pueda terminar aquí de acompañar hoy en el evento para conversar sobre esto, pero los invito pues a explorar este alfabeto, que además en el plan que tenemos todavía, obviamente esta revista pues cruzada por esta pandemia salió primero en digital, aquí ya está la versión impresa, entonces pues cuando podamos distribuirla y enviarla, pues está la versión impresa,
que va a salir también para acompañar esa versión impresa, pues un afiche con estos alfabetos, ¿no? La idea es que podamos tener un afiche que nos acompañe en las oficinas a las que ojalá regresemos o casas y donde se pueda estar como jugando con este tipo de información y también abriendo una nueva manera de entender la información del 19, precisamente desde esas herramientas tecnológicas que también van a acercar mucho más a un público a estos estudios y que pueden alimentar pues este tipo de proyectos. Entonces aquí, como les decía, en la pestaña entre líneas se encuentran en la pestaña de la revista, en los límites, perdón, van a encontrar precisamente esa participación de Camilo con ese afiche. Yo sé que además, pues, de las preguntas que vamos a abrir al público, tanto Margarita como Ana María Zapata nos van a acompañar también en el chat, promover las convocatorias nuevas de la revista, porque pues también se trata de eso, de que de estos eventos pues haya entusiasmo para continuar trabajando en este tipo de proyectos, iniciativas, temas, dosieres y convocatorias puntuales. Así es. Muchas gracias, Verónica. Es precioso y en realidad esto es un trabajo de facultad. Hemos logrado juntarnos, ¿no? Esfuerzos, miradas, junto pues con el impulso de las humanidades digitales, de la maestría en humanidades digitales, narrativas digitales. Bueno, una delicia que por fin después de muchos años logramos juntarnos. Bueno, como que llega el momento también de mano de cómo se puede avanzar también en programas y en los puentes que nos permiten establecer estas nuevas épocas, ¿no? Bien, entonces, ¿qué preguntas tenemos? No sé si Margarita o Ana María han recogido. Yo no veo Estamos ninguna. planeando una exposición, como Tal vez. dice ahí Mónica, que es la exposición Colombia Impresa y pues que quiere tomar esto y pues irá de la mano con el simposio que organicemos. No tenemos preguntas en el chat, Yo pero de todas solamente había visto maneras, una sobre los viajeros norteamericanos. Preguntan, tal vez es la ¿ah, sí? única. Ay, fue dirigida a mí, por eso es que no se ve. Una pregunta sobre viajeros norteamericanos en Colombia o colombianos en Norteamérica. Ay, ¿no? Sí, ¿Quién bueno, tiene en mente? yo puedo hablar un poquito. Hay, tal vez como decía Joven, no se han estudiado tanto como los europeos, precisamente por el tipo de, incluso por el tipo de producción y también un poco como por la actitud que tuvieron muchos de estos viajeros. De Norteamérica, pues bueno, yo traté de rescatar a este Tishan Ramsey Peale, que vino en el 31. Obviamente está el famosísimo, a nivel de arte, estoy hablando obviamente, y de pintura, sobre todo el famosísimo Frederick Edwin Church, que vino en los años 50. Y luego también ahí tengo un poco que me ha estado picando rastrear mejor a un pintor norteamericano muy reconocido en los Estados Unidos, Martin Johnson Heath, quien revisando un poco la bibliografía que existe sobre él, estuvo también en Colombia en los años 70, pero es como, hay un tema aquí un poco con algunos de estos viajeros y es como si no hubieran pasado por aquí. Hay una especie de deuda también, ¿no? Un poco postcolonial. Yo admiro muchísimo el trabajo de Church, pero siempre que vuelvo y reviso su trabajo y vuelvo y lo leo, siempre pienso cómo una persona que pasó por aquí, digamos, el viaje en sí duró 6 meses, pero sabemos que estuvo casi 3 meses, 2 meses largos cerca de Bogotá. ¿Cómo es que Church no aparece mencionado en nada digamos, de la producción local, con la sed que había de los artistas de aprender a pintar, con la sed y la necesidad que tenían de una Academia de Bellas Artes, aprendiendo de los viajeros ingleses que habían pasado, de algunos de los franceses también?
Church pasa y de alguna manera sí hay una deuda colonial en el sentido de que se lleva de aquí todo ese material, lo convierte en esas grandes pinturas que además lo hacen famosísimo y aquí no quedó nada, no quedó nada, no quedó una conversación con un artista local que yo sepa y que yo haya encontrado, no quedó una, Church está aquí en 1853, estamos en plena comisión coreográfica, estamos en la construcción de una cantidad de imágenes del país y es como si él hubiera pasado agachado completamente en ese sentido. Entonces, por eso es que, como decían tanto Felipe como yo, hay que hablar más de estas cosas, hay que esculcar un poco más para saber en qué consiste, ¿no? Un poco, ahora hay una cantidad de temas claramente muy, muy políticos ahí también, como lo planteo en el artículo de Titian, Ramsey Peale, que también tiene que ver con la actitud norteamericana hacia los países del sur, obviamente después durante el 19. Pero hay viajeros y están escondidos. Lo que pasa es que también están muchas veces en pequeños archivos, en archivos desconocidos. Y otra cosa también, y es que no siempre son los grandes artistas, no siempre queda esta gran producción, como decía Joven, de la jerarquía de las imágenes. Todos no producen El corazón de los Andes, ¿no? De Frederick Edwin Church. Entonces ahí es donde que está el trabajo de esa historiografía. Y simplemente para terminar, pues hay una De investigadora. colombianos, yo pienso en Pombo, en el diario de Pombo Sí, en claro, Nueva York. claro. Y no, Ay, esto es Nueva York y la experiencia de Pombo en Nueva York es fascinante. Eh, y luego, lo que hay es de paso. Ah, bueno, también está Tanco Armero, que habla de cómo cruza el país, cómo cruza los Estados Unidos en su viaje a Japón y luego en su viaje a China. Eso está en Cuarmero y se llama Recuerdo de mis últimos viajes, viaje a Japón. También estaba pensando que viajan de paso, digamos, no es como el viaje a Europa, que es el viaje que los autoriza, porque Estados Unidos no ocupa ese lugar todavía, como lo ocupará pues claramente desde finales del siglo XIX y siglo XX, pero entonces son de paso. Entonces, si van para Europa, a veces paran en Nueva York. De hecho, yo estoy editando el diario de Inés Ancísar y ella cuando se exilia con Agripina, justo la esposa de Manuel Ancísar, y me encanta esto de pensarlo a él con el acento, ¿verdad? Alguien criado en un puerto, que no haya nada peor para Vergara, ¿no? Alguien criado en un puerto. Entonces su esposa se exilia durante la regeneración con su hija a París, pero pasan por Nueva York, porque allá estaba Silvestre Samper, yo creo alguno de los Samper tenía casa comercial alrededor de Nueva York, y entonces una parte del diario. Entonces tal vez, no sé, ahora como hilando así, porque Pombo se va como parte del cuerpo diplomático y se queda allí 12 años. Eso también está por explorar, que publicó Pombo en prensa mientras estuvo en Nueva York. Y eso, ¿no? Ese es un caso, pero los demás son como de paso, porque voy para Europa, porque voy para, al menos es lo que es como que se me viene a la cabeza así de primerazo, ¿no? De que no es el destino, sino que está en un recorrido curioso. Una cosa, y ese es un tema fascinante, que es esa conexión hemisférica. Yo estoy de acuerdo con Carolina que hay todo un cuerpo diplomático de escritores que se moviliza hacia el norte del siglo XIX, entre ellos Pombo, pero también Enrique Cortés, que es un tipo bastante desconocido, pero que fue el encargado de negocios en Washington de los radicales en la década del 70 y hasta el 81, y tiene un texto que se llama Lecciones del Pasado, donde hace una comparación, un ensayo comparativo entre Boston y Bogotá. Wow. Y tiene una frase así, una frase como medio infame, donde dice que para civilizar a Colombia hay que tomar el tipo del Boga del Magdalena y convertirlo en el tipo del comerciante bostoniano. No puede ser. Pero es un escritor bastante interesante, y a César le prologa, o creo que le escribe el epílogo a Lecciones del Pasado, que es después de la Guerra de las Escuelas. Es un texto así de reflexión. Ya saben los liberales radicales que han ganado la guerra, pero han perdido verdaderamente la historia de alguna manera y se están castigando un poco diciendo que han hecho mal. También está el texto de Camacho Roldán,
de sus notas de viaje, que él pasa por Panamá y va hasta Estados Unidos. Estos textos de la temprana regeneración, donde hay muchos liberales fugados que buscan nuevos modelos, ya no es ese viaje consagratorio, como decía Carolina, hacia Europa, sino que Estados Unidos emerge como este nuevo lugar para organizar el comercio nacional. También Pérez Triana tiene textos sobre Nueva York, él fue agente de negocios también en Nueva York. Mosquera también tenía casa, el presidente Mosquera, Juan Cipriano Mosquera fue también agente de negocios en Nueva York. Y ya por último, hay un libro que se está escribiendo en este momento, ha salido solo un artículo de Ronald Briggs, que es sobre los periódicos escritos en español en Nueva York, Ay, qué maravilla. que es una literatura muy nutrida por el exilio cubano durante la segunda mitad del 19, pero yo sospecho que si uno comienza a buscar, se va a encontrar ahí también con muchos venezolanos. El general Páez estuvo exiliado en Nueva York 20 años, así que hay todo un circuito intelectual que se mueve en Estados Unidos que en el caso colombiano está por explorar. Sí. Eso es cierto. Quedaría faltando el viaje de Santander a Estados Unidos. Eso sería una investigación que está... Ya estaría la de Europa, ahora Claro, faltaría claro. la de Estados Unidos. Así es. Joaquín Acosta le llevó la carta cuando se iba a casar con Carolina Kemble, o sea, los papás de Soledad Acosta, le llevaron la carta del Senado invitándolo a regresar como presidente. Es que el mundo era un pañuelo. Ay, qué maravilla. Pues bueno, aquí podríamos seguir conversando horas ya que... Felipe, te piden que si puedes repetir el nombre del artículo sobre los periódicos. El de Briggs, el de Ronald Briggs, me parece. Ronald Briggs, si quiero puedo ponerlo En acá, el chat. everyone. Ronald Briggs. Y mientras tanto, Verónica estaba recomendando el libro su Tropical Renaissance, Sí, ¿no? no es un libro tan actual, pero es un libro importante que menciona, que habla, se dedica a los viajeros norteamericanos en Sudamérica. También, pues aquí dentro de nuestro asistentes está Maya Jiménez, quien también escribió el artículo sobre la regeneración y el desnudo académico, y quien también conoce sobre este tema también de los viajeros, y aquí estaba escribiendo que obviamente Felipe Santiago Gutiérrez como viajero, y Gil de Castro, ¿no? También pensar en este tipo de figuras que están ahí muy presentes. Y a nivel visual, pues no le estamos haciendo, o no le he hecho yo, en todo caso, mucho honor a muchas de esas, a muchas de las mujeres, pero es que todavía están complejas de encontrarlas. Estas mujeres, digamos, como artistas ya de ese 19 viajero, se escapan a veces un poco porque están más en ese tipo de objetos también, como lo que está estudiando Carolina, que en estas grandes pinturas como viajeras. Quería aprovechar que tengo aquí en este instante, que puedo compartir también muy rápidamente con ustedes, y es la publicación, el libro, novela gráfica que publicó, lo que pasa es que también fue en plena pandemia, mi colega Olga Costa, sobre el viaje de los cuadros de Vázquez que hacen los hermanos Rufino José Cuervo y Ángel Cuervo a París, y el fiasco que es ese tema del viaje. Voy a pedirle, Olga creo que no está aquí hoy con nosotros, este libro se publica con Rey Naranjo Editores, y se trabajó también con un egresado de nuestra maestría, que además es artista, Alberto Camperos, y va mostrando todo el tema del viaje, pero muy rápidamente pues está el problema del terremoto, y cuando estos cuadros de Vázquez pues se decide que viajen a París. Y Olga además hizo toda la investigación sobre, a ver si lo encuentro aquí muy rápidamente para no demorarlos, pero sobre en sí mismo el viaje, ¿no? Entonces aquí ya están en París, pero ahí la parte del viaje, del mareo del barco, y es una manera también diferente de empezar a pensar cómo se pueden comunicar estos estudios del siglo XIX, ¿no? Cómo se pueden pensar en otros públicos, cómo se pueden pensar en otros formatos.
¿no? Cómo se viajaba, cómo comunicar esto también y cómo cambiar pues una cantidad de miradas, incluso desde la forma como aprendimos, ¿no? Sobre el siglo, precisamente sobre el siglo XIX. Hay una parte pues que es muy divertida y son las mujeres, ¿no? Las mujeres apoyando a estos, dicen, no queda más remedio que apoyarlos en esta locura, porque ellos se van ellos se van con el dinero de, Olga es la experta aquí en el tema, pero con el dinero de una de ellas, una de las esposas de los cuervos, quien financia todo el viaje, pero ellas no las llevan a París, ¿no? Entonces, pues aquí está toda la discusión del viaje. Entonces, pues, fíjense que hay muchas maneras también de entrar en esta nueva forma de acercarse pues al tema del viaje. Aquí está Rufino Cuervo con todos sus implementos de viaje. Verónica, esto está súper interesante, pero son las 7:02 y es verdad. Yo creo que mejor cerramos antes de que nos abandonen. Les decimos que se verdad. pueden ir y no que nos quedemos acá. Felipe, Joven, gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias por aceptar leer las revistas, por leerlas con tanto cuidado, por comentarlas con tanto interés y ayudarnos a tomarle la temperatura a nuestro campo y eso, ya sabí. Bueno, pues aquí estamos y aquí tenemos para rato, ¿verdad? Mil gracias. Y a Verónica gracias. también, Ana María, Margarita. Muchas Gracias. gracias Una a conversación ustedes por súper invitarnos. enriquecedora. Yo aprendí más cosas. Seguimos aquí aprendiendo más cosas, tomando apuntes. Muchísimas gracias por la invitación. Y Sí, las comparemos los apuntes. Ay, los Qué lindo. asistentes están cordialmente invitados a que se lean las dos revistas. Claro. Muy importante. Y muchas también, gracias, no sobran. Gracias a todos los asistentes también. Muchísimas Todo el equipo detrás de gracias. esto. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, que descansen. Bueno. Hasta